Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Desde la ciudad de Guadalajara, nos encontramos en un capítulo más de su programa favorito, Conversaciones sobre Terapia Familiar Sistémica. Y como en otras ocasiones, me acompaña el doctor Mauricio Leija para conversar junto con ustedes sobre un capítulo de las obras fundamentales de la terapia sistémica. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Emanuel. Bien, muy bien. Contento de estar aquí nuevamente hablando de terapia familiar. Excelente. Estamos revisando, les recordamos, la obra de Lynn Hoffman, Fundamentos de la Terapia Familiar. Vamos en el capítulo número 9, ya vamos en el capítulo número 9, Mauricio. Sí. Y me gustan mucho los capítulos finales. De hecho, el que más me gusta de todos es el penúltimo, que se titula Asuntos al filo de la espada. Me encanta ese capítulo. Y el segundo que más me gusta es el último, que es un epílogo hacia una nueva epistemología. Se me hacen excelentes capítulos. Y tiene también como un atractivo especial para mí por dos cosas. Una, menciona la metáfora del caleidoscopio, que Sí. para mí el caleidoscopio es pues hasta una marca, hasta un eslogan. Sí. Dice algo muy interesante que ya lo iremos viendo conforme vayamos platicando. Y a mí me gusta mucho también una frase de Minuchin que aparece en Caleidoscopio Familiar, que dice que vivimos la vida como los fragmentos de un caleidoscopio y que siempre somos parte de pautas que son mayores que nosotros. Cuando contemplamos el sufrimiento desde esta perspectiva, se nos abren nuevas y nuevas posibilidades para su comprensión y para la conducta, para el alivio del dolor. Pero aquí habla del caleidoscopio como un proceso en el cual se dan cambios y en el que no hay marcha para atrás, que también es muy interesante, ¿no? Y también como del tema del azar, que también el caleidoscopio, el contenido que tiene adentro se acomoda por azar y da una imagen que es diferente siempre. Entonces, por un lado está eso, y por otro, se me hace muy interesante que citen a Erik Erikson, no a Milton Erickson, porque dentro de la literatura sistémica, pues siempre que se habla de Erikson, se habla de Milton Erickson por la gran influencia que tuvo en Jay Haley, y que también durante el tiempo de Bateson, pues fue también uno de los pilares, ¿no? Y es muy, muy raro, de hecho, creo, o tú corrígeme, creo que esa es una de las pocas veces o la única en donde hablan de Erik Erikson, que a mí me empezó a interesar hace mucho tiempo porque hablaba de las 8 edades del hombre. Y que después, por tener una orientación psicoanalítica, pues no se le cita mucho dentro de los círculos sistémicos, pero aquí Lynn Hoffman mete a Erik Erikson. Entonces también se me hace muy interesante por eso. Sí, aparece Erik Erikson. Y también a mí me dio gusto verlo en este capítulo. Sí. Porque bueno, nosotros en la carrera de psicología, lo estudiamos mucho a Erik Erikson en una materia que se llama Psicología del Desarrollo. Claro. Es un referente. Sí. Importante. Sí, pero bueno, el capítulo tiene que ver con ciclo vital, con evolución, y este capítulo 9 se llama La atadura sencilla y el cambio discontinuo. Entonces, pues vamos entrando al tema. Los invitamos a participar, a que puedan dejarnos sus comentarios. Nosotros los vamos a leer en el momento que aparecen, si es que el tiempo nos da para eso. Sus preguntas, y bueno, la idea es que sea una conversación donde todos podamos participar. Bueno, ya llegó un comentario de Lea Arredón. Gracias por subir este contenido. Doctor, soy Mar de Jalapa, Veracruz. Lo vi hace un ratito con el tema de TDAH en positivo sobre la medicación. Bueno, es que hoy hemos hecho 3 transmisiones en vivo a través de nuestras plataformas. Yo tuve una transmisión con José Luis Ruescas, que él se conectó desde Caracas.
Luego tuvimos la de Hablemos del TDAH, donde tuvimos un invitado y participó el doctor Moody, y esta sobre conversaciones sobre terapia sistémica. Y Piero Leonel Mendoza, llegué tarde otra vez. No, estamos empezando. Tampoco estamos muy puntuales nosotros. Qué bueno que llegaste tarde, porque si no te hubieras esperado ahí un ratito. Ajá, sí. Muy bien, pues bueno, vamos hablando de qué trata este capítulo. Este capítulo pasa de lo que veníamos hablando de la estructura o de la taxonomía de la estructura familiar a una taxonomía ya más centrada en el proceso o en los procesos de la familia. Y lo primero que nos menciona Lynn Hoffman es que estos conceptos cibernéticos que hasta el momento se habían manejado, lo habíamos revisado en este libro. Si ustedes recuerdan los conceptos de la tendencia al cambio y la tendencia a la estabilidad o la homeostasis, de la que hemos hablado, que presentan los sistemas y, bueno, también los sistemas familiares. Nos menciona el Homa que esas ideas cibernéticas son o parten de un modelo mecánico. Y llegó un momento en que algunos pensadores dijeron, pues bueno, eso es muy mecánico, no sabemos si lo podemos aplicar en sistemas vivos. Generalmente a los sistemas vivos. Entonces buscaron otro tipo de modelos. El modelo que vamos a revisar ahora en este capítulo es el modelo evolutivo, ¿sí? Que es una propuesta de Paul Dell y que vamos a hablar. ¿En qué consiste el modelo evolutivo? Pues hace hincapié ya a los procesos en la familia que tienden a nuevas etapas. Es decir, ya nos vamos a centrar en los procesos que tienden a la homeostasis o a la estabilidad, sino que nos vamos a centrar en esos procesos que ayudan a las familias a pasar de una etapa a otra, es decir, a evolucionar. Y lo explica muy claramente: cuando las familias acuden a terapia, es porque uno de sus miembros tiene una dificultad para evolucionar, es decir, para pasar de una etapa a otra. Lo vemos con el ejemplo de los padres que de pronto se encuentran con la adolescencia del hijo y alguno de los padres o ambos padres se quedan atorados o atrapados en la etapa evolutiva de ser padres de un niño pequeño, ¿no? Y les cuesta trabajo pasar a la siguiente etapa. De hecho, en familias muy rígidas, casi cualquier cambio puede representar una crisis. Y en mi opinión, el primer cambio que se puede dar en una familia es cuando los niños empiezan a ir a la escuela o empiezan a asistir a una guardería, a preescolar, y ahí los papás, aunque no quieran, empiezan a recibir información de otras familias, ¿no? Porque el niño ya tiene un espacio, un tiempo en donde se relaciona con otras criaturitas, y no es raro que las familias empiecen a tener lazos de amistad por la amistad que nació entre los niños, ¿no? Y que todas las familias empiecen a tener ese contacto. De hecho, me da la impresión de que muchas familias caen como en cierto aislamiento cuando el bebé está chiquito, ¿no? Es frecuente que la mamá esté muy, muy enfocada en los cuidados, el papá trabaja, y ya cuando el niño empieza a ir a la escuela, ya las familias como que se abren más y es una entrada de información, y también podría ser una crisis, sobre todo si la ideología de la familia, su manera de pensar, de comprender el mundo es muy distinta a como lo ven otras familias de la comunidad. Y lo vemos claramente a mí se me viene a la imagen, a la mente de los padres de familia dejando a sus hijos
en el primer día del preescolar y cómo ahí vemos varias escenas de llanto, incluso de impacto emocional, de ansiedad en las madres, en los niños. Tiene que ver con una crisis, ¿no? Sí, que a veces se cree mucho desde la óptica infantil que es una crisis del niño y que esa ansiedad de separación se debe entender desde la perspectiva de la criaturita y no. Pudiera ser que la reacción sea más dramática, más acusada en los padres de familia o en una mamá. De hecho, no es raro que en las fobias escolares detectemos que quien tiene más miedo es la mamá o el papá y que los niños, que su mente es como un radar, detectan esa angustia y ellos también la expresan. Entonces, muchas veces para tratar ansiedad de separación o fobia escolar, hay que ver qué está pasando con los padres de familia, si a ellos les está costando mucho trabajo poder hacer esta separación. Y sí, yo creo que la crisis más fuerte es la adolescencia, porque aunque los niños desde que empiezan a ir a la escuela ya empiezan a tener contacto con otras personas y esa información entra a la familia, pues ya en la adolescencia los chicos ya ven con mayor importancia el establecimiento de relaciones con personas ajenas a la familia. Ya en vez de irse a un día de campo familiar, prefieren irse con los amigos o irse con la novia, y eso también puede representar una crisis. Pero algo que menciona Lynn Hoffman y que me parece que es muy acertado en la visión sistémica, es que hay una visión positiva sobre las crisis y sobre a lo mejor conductas que pueden ser patológicas, pero desde la óptica de que esto puede llevar al crecimiento, al desarrollo de la familia. Sí, sí, efectivamente. Desde esta óptica también el modelo evolutivo ya llevado a la práctica, pues de lo que se trata es de ayudar a la familia o a los miembros de la familia a pasar a esa nueva etapa. Es decir, pasar de una etapa en donde se han atorado o están estancados y poder promover la entrada a esta nueva etapa. De hecho, sería bueno que un terapeuta que evalúe una familia haga un recuento, por ejemplo, de anteriores crisis o anteriores etapas que ha tenido la familia y que incluso le muestre a la familia cómo esa crisis fue el punto de partida para otra etapa en el desarrollo familiar, ¿no? Y hasta incluso los mismos miembros de la familia pueden enumerar ventajas o aspectos positivos de una crisis en el desarrollo de la familia. Y que eso puede cambiar la óptica que tiene la familia sobre la crisis actual que los llevó a terapia. Y ese cambio de visión ya por sí mismo puede ser terapéutico. Sí, 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 porque la perspectiva común de los miembros de la familia es que los cambios que se dan o sea, que los cambios que se dan en la vida o en su vida familiar se dan siempre en línea recta o de manera ininterrumpida. Pero en realidad lo que nos menciona este modelo evolutivo es que, ¿no?, los cambios se dan por saltos, o sea, de manera súbita, y las familias se ven sorprendidos por o un conflicto o se ven envueltas en una disfunción. Y bueno, lo que mencionabas anteriormente, no necesariamente ese conflicto o esa disfuncionalidad en la que están envueltos es un signo o un presagio de desastre, ¿no? Sino que más bien anuncia una nueva etapa de la familia. Y el saber que ya han pasado por ese proceso en otras ocasiones, pues puede darles la oportunidad de intentarlo de nuevo en esta ocasión. De hecho, fíjate que me gusta mucho a mí esta visión del desarrollo de las familias porque es más acorde a los fenómenos que vemos en la naturaleza y también más acorde al desarrollo fisiológico, por ejemplo, de un niño. Yo que trabajo con niños con problemas del neurodesarrollo,
pues todo lo que tiene que ver con desarrollo fisiológico es un tema de particular importancia, y entonces sí veo paralelismos entre el desarrollo de los niños y el desarrollo de la familia. Por ejemplo, estos saltos discontinuos que menciona Lynn Hoffman, lo vemos simplemente con la estatura de un niño. De hecho, puede haber un niño muy chaparrito que esté preocupando a los papás porque a lo mejor ya es el más bajito de su salón, y luego de repente da el estirón, ¿no? Y ya resulta que ya es un niño alto, ¿no? Y luego se puede estancar otra vez y luego puede nuevamente la estatura dar más de sí. Entonces, simplemente con la pura estatura, uno va viendo estos saltos discontinuos, ese estirón, que eso también se ve en el cerebro. También el cerebro tiene sus saltos en la manera en cómo se organizan las sinapsis cerebrales, sobre todo en la adolescencia. Y no se diga del apetito. El apetito también es muy variable a lo largo de la vida de un niño. Un niño puede ser una persona con muy bajo apetito y preocupada a los papás, y luego de repente empieza a tener mucha hambre y casi se da atracones, ¿no? Y los papás no entienden porque también tienen la idea de que el apetito siempre debe ser el mismo o debe de incrementarse gradualmente conforme un niño va creciendo, y eso no es así. También puede haber estos saltos discontinuos en base a las demandas que tiene el mismo metabolismo, ¿no? Y que sigue esta pauta discontinua del desarrollo. Entonces lo mismo sucede con las familias o con generaciones de familias a lo largo de los años, a lo largo de la historia. Sí, sí, claro, definitivamente. Y creo que también esto tiene una implicación en la postura que puede adoptar el terapeuta. Sabiendo esto, el terapeuta adopta una postura positiva con respecto a los conflictos y a las disfunciones que presenta la familia, porque dice, bueno, gracias a Dios están siendo disfuncionales en este momento, gracias a Dios están teniendo conflictos, porque eso me hace pensar que van a pasar a una nueva etapa, ¿no? A una etapa más compleja, más enriquecedora, y esa visión del terapeuta, esa visión positiva de los problemas o de las dificultades, puede hacer eco también en los demás miembros de la familia. Que, por ejemplo, esas crisis o esas metamorfosis las vemos también en el mundo natural, ¿no? El paso de una semilla que tiene información latente a una planta que está germinando, o una oruga que se convierte en una mariposa, ¿no? Son ejemplos del mundo natural de estos cambios discontinuos, que son muy diferentes, ¿no? Porque una semilla es muy diferente a la planta y una mariposa no tiene nada que ver con una oruga. Y creo que las familias tienen periodos de crisis, de cambio, que aumentan la tensión en la familia, pero que uno hasta les podría preguntar a los miembros de la familia qué se imaginan que va a suceder si esa crisis efectivamente estuviera promoviendo la evolución y el paso de la familia a una etapa más compleja de su desarrollo. Claro que hay dolor y el terapeuta tiene que ser empático con el dolor, ¿no? De hecho, me viene a la mente la novela de la metamorfosis de Franz Kafka, donde también de una manera discontinua, de la noche a la mañana, un ser humano se convierte en un escarabajo, ¿no? Y entonces ahí habla del sufrimiento que representa ese cambio. Sí, las metamorfosis tienen implícito una dosis de sufrimiento, pero en muchas ocasiones ese cambio puede ser promotor de la evolución. Excelente. ¿Tenemos algún comentario, Mauricio? No, fíjate que ahorita no, a ver, no hemos tenido todavía comentarios. No hay comentarios aún. Muy bien, pues me gustaría poner sobre la mesa qué implicaciones tiene o qué otras implicaciones tiene este modelo evolutivo que se aleja del modelo mecánico del que habíamos estado platicando mucho con los estudios de los autores, por ejemplo, como Gregory Bateson. Una de esas
implicaciones es que el terapeuta va a estar muy al pendiente de cuál es la función que representa la familia, es decir, qué función tiene la familia, y va a estar también muy al pendiente de las diferentes etapas por las que atraviesa una familia. Entonces va a estudiar los cambios o los hitos que se presentan en cada una de las etapas y las va a relacionar con los síntomas que se están presentando en ese momento, ¿no? Bueno, ¿cómo ves si leo el fragmento que me gusta del caleidoscopio para darle la fuerza de la metáfora? Muy bien. A ver, deja ver, está en la página 155. Dice, podemos pensar en un caleidoscopio que mantiene la misma geometría mientras se da vuelta al tubo hasta que aquí viene la parte de la discontinuidad, de pronto una pequeña partícula cambia en respuesta a la gravedad. Un pequeño cambio que tiene este impacto o esta onda expansiva, que eso también está descrito en la literatura sistémica. Y toda la pauta cambia a otra enteramente nueva, el principio de totalidad. El rasgo más interesante de un caleidoscopio es que nunca se le puede hacer volver a una pauta anterior, que eso es interesantísimo en los sistemas. Y esto está en armonía con la forma en que operan los sistemas que tienen lo que Ashby llama mecanismos de retroalimentación bimodal. Que bueno, muy, muy interesante que nuevamente aparece la figura del caleidoscopio en la literatura sistémica. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? Sí, a mí se me viene mucho con esto a la mente las familias que estando en consulta nos mencionan a la hora de preguntarles sobre cuál es el objetivo o su propósito de estar en terapia y que no es muy no es muy extraño que nos digan que quisieran volver a un estado anterior al actual, es decir, que las cosas estuvieran como antes. Entonces nos dicen, Emanuel, a mí me gustaría que en mi familia fueran las cosas igual que aquella etapa en la que estuvimos muy bien como familia, o desde mi percepción, estuvimos muy bien como familia o como pareja. Entonces, bueno, yo a veces pienso también en ese momento de no, ya las pautas anteriores no van a volver. Bueno, pero fíjate que es una cuestión hasta de filosofía elemental, hasta historia de las doctrinas filosóficas, ¿no? Lo que decía Heráclito, todo cambia. Nadie se baña 2 veces en el mismo río. Entonces ya desde ahí, pues, ¿cómo podrías volver a un punto anterior? Entonces, Sí. Creo que realmente un terapeuta tendría que tener esta visión filosófica que, de hecho, Lou Marinoff, en su bestseller Más Platón y Menos Prozac, lanza este desafío a los terapeutas o a los profesionales de la salud mental de tener un bagaje filosófico más amplio que pueda enriquecer sus intervenciones. Pero es importante que el terapeuta tenga la noción de que su trabajo es gestionar el cambio, que es inevitable, que se da aún aunque no haya nadie de por medio trabajando con él. De hecho, me atrevo a creer que la mayoría de los cambios que las familias tienen y que son de beneficio para sus miembros no tienen nada que ver con un proceso terapéutico. El terapeuta aparece ahí, si es que ellos lo buscan, pero el cambio ya ha empezado y muchas veces la actitud de la familia puede ser de apertura para él mismo y el terapeuta se puede colgar las medallitas
de que su intervención o su trabajo fue de mucho beneficio, cuando realmente pudiera ser que no sea así. Sí, porque desde este punto de vista, desde este modelo evolutivo, el cambio comienza ya desde que aparece la disfuncionalidad o los conflictos, y que esos conflictos, esa disfuncionalidad, pues llevan su propio camino, independientemente de las intervenciones que haga el terapeuta, ¿no? Exacto, sí. Bueno, ¿cómo ves si platicamos un poco sobre el ciclo vital? Si quisiera yo tomar algo de tiempo, si tú me lo permites, en hablar sobre estas 8 edades del hombre que me gustan mucho de Erik Erikson, porque él habla de un conflicto en cada uno pues de estas etapas, que son realmente 8 crisis, y entonces él menciona lo que se puede lograr si la crisis es superada versus la dificultad o la falla que se da si el conflicto no se resuelve o no es bien llevado. Pero algo muy interesante es que yo hace ya algunos años, leyendo una comedia de Shakespeare que se llama A vuestro gusto o Como gustéis, tiene esos 2 títulos en español. Hay un personaje de Shakespeare llamado Jack. Él habla de las edades del hombre, que es interesantísimo, pero Shakespeare menciona 7. Y una vez que a mí me tocó hablar en una clase sobre desarrollo, hice esta correlación, que no cuadra perfecto, pero esta correlación entre las edades de las que habla Shakespeare en esta comedia, A vuestro gusto, y las edades de Erik Erikson. Entonces, ¿cómo ves si presento un poquito de material? ¿Es lo que vas a presentar ahorita, la correlación? Sí. Y ya si después nos falta tiempo, pues le seguimos en la otra. ¿Cómo ves? Me parece bien. Que bueno, podemos también enlazarlo con otros modelos de clasificación de las etapas de ciclo vital. Exacto, sí. Va a ser interesante, sí. Sí, porque en psicología individual, pues hay varios modelos para entender el desarrollo. Algunos son muy, muy simples, ¿no? Pero de hecho, desde la antigüedad, pues ya en la mitología griega ya se hablaba de las etapas en el desarrollo de un ser humano, ¿no? Que eso aparece incluso en la tragedia de Edipo Rey, cuando la esfinge, que asolaba al pueblo de Tebas, le plantea este acertijo a Edipo. Se mueve a 4 patas por la mañana, camina erguido a mediodía y utiliza 3 pies al atardecer. Y Edipo resuelve el enigma de la esfinge contestando: es el hombre, ¿no? Que gatea en sus primeros meses de vida, camina con sus 2 pies durante la mayor parte de su vida y utiliza un bastón o un tercer pie metafórico cuando llega a la vejez. Y bueno, fíjate, este es el pasaje que a mí me gusta de la comedia A vuestro gusto de Shakespeare, donde uno de sus personajes menciona esto. Dice: todo el mundo es un escenario y todos, hombres y mujeres, son meros actores. Todos tienen sus entradas y salidas y cada hombre en su vida representa muchos papeles, siendo los actos 7 edades. Que eso también lo podemos llevar a las familias. También las familias tienen sus edades y sus etapas y que también pueden representar conflictos que nos pueden llevar a estudiar qué sucede si ese conflicto se gestiona bien, a veces con la ayuda de un terapeuta, a veces sin ello, y qué sucede si no, si se quedan atorados ahí, ¿no? Y fíjate, aquí empieza a numerar estas 7 edades del hombre, que luego ahorita las voy a correlacionar con las 8 edades que menciona Erikson, en un trabajo que se publica en la década del 50, pero que aparece como un capítulo de un libro que se llama Infancia y Infancia y Sociedad. Y creo que es uno de los libros más conocidos de Erik Erikson. Al principio, el infante que lloriquea en brazos de la nodriza, ¿no? O sea, el bebé. Luego, lloroso rapaz con su saquillo, o como la mochila, y su luciente cara matutina, arrastrándose de mala gana a la escuela con paso de caracol. Ya habla de un escolar. Luego se brinca la adolescencia,
Después enamorado, suspirando como una fragua en una triste balada compuesta a las cejas de su dama. Que de hecho el fenómeno del enamoramiento para Erikson era uno de los rasgos cardinales de la adolescencia. Enseguida, que habla de la etapa adulta, adulta joven, soldado, buscando la efímera reputación, cuando el adulto joven empieza a abrirse paso en la vida, hasta en la boca del cañón, ¿no? Corriendo riesgos. Aquí ya habla de una adultez más tardía. Más tarde, juez de redondo y prominente abdomen, de severa mirada y barba cortada en estilo serio. La sexta edad cambia al blando pantalón con pantuflas, con gafas en la nariz. Que es la vejez, y luego aquí nos habla ya de una etapa ya muy extrema, la senectud, que dice, la última escena de todas, que termina esta extraña y nutrida historia, es la segunda infancia, así le llama, y esto se ha vuelto muy popular, un mero olvido, sin dientes, sin ojos, sin palabras, sin cosa alguna, que de hecho llega prácticamente a describir la demencia senil. Y Erikson consideró el desarrollo psicológico como un proceso que se producía a lo largo de la vida, no como Freud, que Freud cuando habla del desarrollo psicosexual, Freud se queda en la adolescencia. El desarrollo psicológico del individuo corre a través de la resolución de conflictos psicosociales básicos. Y en esta tablita aquí yo hago esta correlación entre las 8 edades del hombre, de acuerdo a Erikson, y las 7 edades que menciona Shakespeare en la comedia A vuestro gusto. Entonces, el nacimiento del primer año para Erik Erikson es la confianza básica versus la desconfianza básica. Aquí el niño necesita tener figuras parentales cercanas para establecerse en el mundo, que es el infante que lloriquea en brazos de la nodriza. Después del primer al tercer año de vida es la etapa en la que el niño empieza a caminar, empieza a hablar, es la autonomía versus vergüenza y duda, que también cerca de los 2 años los niños empiezan a hacer muchas preguntas cuando ya dominan el lenguaje, y si uno los calla y los hace sentir como tontos, se vuelven muy, muy inseguros. Pero es la parte también cuando el niño entra a preescolar o va a guardería, y que si los padres están seguros, los padres gozan de salud mental, el niño empieza ya a ser autónoma. De los 3 a los 6 años, iniciativa versus culpabilidad, el niño empieza a relacionarse con otras criaturitas y empieza a darse cuenta que puede hacer cosas por cuenta propia y que le puede ir bien, ¿no? Que puede tener éxito. Luego de los 6 a los 11 años, la etapa escolar, laboriosidad versus inferioridad. Aquí es importante que al niño le vaya bien en la escuela, que el niño asuma retos que normalmente plantea la institución educativa, porque si se atora, por ejemplo, en el caso de un niño con TDAH que no recibe tratamiento, puede desarrollar ideas de minusvalía. Y aquí correlaciona con lo que dice Shakespeare del rapaz arrastrándose de mala gana a la escuela, ¿no? Porque precisamente representa un reto. Luego la adolescencia, identidad versus difusión de la identidad, que es también un tema muy relevante, la identidad, cuando Erikson habla de la adolescencia, que para Shakespeare es el enamorado suspirando como una fragua. Entonces aquí vemos 2 temas interesantes, identidad y enamoramiento en el adolescente. Luego adultez temprana, intimidad versus aislamiento, es decir, que tanto este adulto puede empezar a formar un sistema propio, a formar una familia. Y es el soldado para Shakespeare buscando la efímera reputación. La adultez media, creatividad versus estancamiento, es cuando el adulto ya llega a una etapa en donde busca dejar algo a las generaciones que vienen. Para Shakespeare es el juez de severa mirada. Luego la vejez, que es la integridad versus desesperación. Se me hace muy interesante cuando habla de la desesperación porque nuevamente como en el caleidoscopio ya no hay mucha marcha atrás. Si tú acumulas malas jugadas en el ajedrez de la vida, podrías caer en la desesperación. Pero si te ha ido bien, si has ido sorteando los conflictos, llegas a una etapa de integridad, ¿no? Que es la que Shakespeare menciona como el hombre con pantuflas y gafas en la nariz. Que aquí me viene a la mente una frase de Jodorowsky que dice, me gusta envejecer porque el tiempo quita lo superfluo y conserva lo esencial, que es muy interesante y me recuerda mucho el concepto de vejez de Erikson. Y finalmente la senectud, que raya ya en la demencia senil, y que eso no lo toma Erikson porque yo más bien lo vería como algo patológico, es un mero olvido, sin dientes, sin ojos y sin palabras. Bueno, ahí... Me acuerdo también del hombre. Me acuerdo también de una frase que mencionaba precisamente Alejandro Jodorowsky, que decía, yo en mi juventud me sentía como
un sapo en el cuerpo de un príncipe. Pero ahora Exacto. en la vejez me siento como un príncipe en el cuerpo de un sapo, ¿no? Sí, claro. Porque fíjate, es que vivimos en una sociedad donde se idealiza la infancia y se ve como algo negativo, poco deseable la vejez. Que a mí me gusta también una frase que dice, que menciona Hermann Hesse en El lobo estepario, que dice quien dice que le gustaría volver a ser niño es porque ya olvidó que los niños no son felices, sino que son capaces de muchos conflictos y de todos los sufrimientos. Pues sí, de hecho todos los teóricos del psicoanálisis han hablado de etapas de mucho sufrimiento emocional, de angustia, ¿no? Por ejemplo, Otto Rank habla del trauma del nacimiento. Ya desde ahí ya no la estás pasando bien, ¿no? René Spitz, otro teórico del desarrollo también de la escuela psicoanalítica, habla de la angustia del 8º mes, cuando ya el niño de 8 meses ya identifica quién es su mamá y ya hay esta ansiedad de separación, la angustia del 8º mes. Luego Freud nos habla de la ansiedad de castración, cuando se desarrolla el complejo de Edipo. Luego Erickson nos habla de la crisis de la adolescencia. Realmente el niño se la pasa sufriendo y viviendo verdaderos dramas griegos. Por eso no es raro que Freud se inspiró en las tragedias de Sófocles para comprender el desarrollo de los niños. Y creo que las familias no se quedan atrás. Creo que las familias también tienen conflictos de manera continua y que son partes de su desarrollo normal. De hecho, prácticamente sería la regla. De manera que creo que un terapeuta familiar con un buen, una solidez teórica, un buen bagaje en cuanto a la literatura, sí podría ser más optimista y tener una mirada más positiva sobre la patología que pueden desarrollar muchas familias. Y eso le puede llevar a ser un buen terapeuta. Sí, sí, una visión optimista de los conflictos o de las disfuncionalidades, ¿no? Sí. Presagian un cambio, una evolución, ¿no? Sí, claro, en vez de tener, bueno, y eso te puede llevar a la connotación positiva y hacer 1001 intervenciones partiendo de la connotación positiva, ¿no? En vez de tú hacer un vaticinio funesto, como algunos que trabajan con familias prefieren hacer como para generar miedo y que el miedo sea un promotor del cambio. O lo que sería, yo creo que más peligroso, engancharte en el drama familiar, ¿no? Claro. Bueno, creo que me comí un poco el tiempo hoy, Emanuel, perdón. Pues mira, a mí me parece que si a ti te parece bien y si al público también le interesa seguir profundizando, podemos destinar la próxima, la próxima transmisión a este tema de el ciclo vital o las etapas del ciclo vital. Podemos hablar Sí. de diferentes modelos antes de pasar al siguiente capítulo. Y también te propongo que podamos hablar de crisis familiares o de tipos de crisis familiares. A ver si podemos abordar algo del modelo de Frank Pittman de crisis familiares. Y creo que con eso cerramos muy bien este capítulo. Sí. Bueno, pues este capítulo me apasionó por lo del caleidoscopio y el tema de Erickson y Shakespeare y pues ahí nos podemos seguir, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, Piero Leonel nos pregunta que cuándo es la próxima transmisión. Miércoles a la misma hora, Piero, más o menos 8:30 nos estamos conectando. No te creas, de 7:30 a 8 más o menos estamos conectando. 7:45 por ahí. Ok, mira, Mar nos comenta, me encanta. Gracias por compartir sus conocimientos. Saludos a los dos. Saludos. Bueno, pues nos vamos, Emanuel. Nos vemos el siguiente miércoles para continuar con este capítulo. Excelente. Nos vemos. Bueno, Gracias. cuídense mucho. Adiós. Cuídense. Bye. Adiós.